Buenas tardes, el día de hoy hablaremos sobre la gestión de proyectos junto con mi compañero César. Este grupo de trabajo está conformado por dos estudiantes de introducción a la ingeniería industrial, los cuales son César David Ardila Chacón, estudiante de ingeniería industrial, y quien les habla, Alexandra García Rincón, estudiante de ingeniería industrial. Bueno, para comenzar este video hablaremos primero que todo sobre la etimología de gestión de proyectos. Es decir, vamos a desglosar qué significado tiene. Primero que todo, gestión, en el latín se le conoce en las formas gestio, gestionis, también se le asocia a gesto, identificado en el latín gestus, con raíz en el verbo gerere. Su significado proviene como de la idea de hacer, emprender algo o gestionar. Proyecto proviene del latín proeitus, derivado del verbo prosiere, donde pro significa hacia adelante y iacere significa lanzar. Entonces se comprende que su significado es lanzamiento hacia adelante o enfocarse hacia adelante. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre qué es la gestión de proyectos. Primero que todo, para comprender el concepto de gestión de proyectos, lo primero que debemos hacer es conocer en qué se entiende por proyecto en el entorno empresarial. La explicación es muy sencilla. Un proyecto no es más que la suma de acciones que sirve para desarrollar una idea de negocio. Esa idea ha de tener viabilidad comercial y financiera, y también ha de responder a una visión tanto a corto plazo como a medio plazo y a largo plazo. En este sentido, prácticamente cualquier cosa que haga la empresa, desde optimizar un proceso interno hasta ejecutar un trabajo externo que encargue un cliente, puede considerarse un proyecto. Por eso los proyectos son una parte muy fundamental de la actividad cotidiana de una empresa, de una compañía. Y también garantizar su éxito es imprescindible para que todo vaya muy bien. Podemos decir que la gestión de proyectos son las metodologías necesarias para planificar y dirigir los distintos procesos incluidos en un proyecto. Es decir, todas las operaciones y acciones diseñadas específicamente para lograr el objetivo de desarrollar esa idea. Igualmente, la gestión de proyectos se basa en establecer, ejecutar y vigilar el cumplimiento de logros específicos, alcanzables, medibles y realistas que lleven a cumplir tareas útiles para la organización. Ahora en nuestra siguiente diapositiva hablaremos sobre objetivos de la gestión de proyectos. Debemos tener en cuenta que es muy importante que los objetivos en la gestión de proyectos sean coherentes y estén alineados con los intereses de la organización. También es muy importante que estos sean mesurables en calidad, cantidad, en tiempo y en costos. Los principales objetivos de la empresa son para una óptima gestión y son los siguientes. Primero que todo, promocionar una dirección. Realizar los planes que se han organizado, enfocarse en los resultados, buscar maneras de motivar al personal, que es algo muy esencial, priorizar y organizar, informar sobre el propósito del proyecto y reconocer el éxito del proyecto. Es importante que tengamos en cuenta esto, que los objetivos a la hora de hacer un proyecto han de ser alcanzables, conscientes y fáciles de entender. De lo contrario, la gestión de proyectos se complicaría demasiado. El siguiente tema para hablar son las fases de la gestión de proyectos. Es importante mencionar que estas fases debemos tener en cuenta que son una parte muy fundamental y primordial en cada empresa. Bueno, el proceso de dirigir y controlar un proyecto de principio a fin puede dividirse en 5 fases, que son las siguientes. Primera fase, concepción e iniciación del proyecto. Esta fase es una idea para el proyecto en el cual se examina cuidadosamente para determinar así si beneficia o no a la organización. Durante esta fase, el equipo de toma de decisiones identificará si el proyecto puede realizarse de manera realista o no.
Segunda fase, definición y planificación del proyecto. Un plan del proyecto, la carta del proyecto o el alcance del proyecto puede ser puesto por escrito, esbozando el trabajo a ser realizado. Durante esta fase, el equipo debe priorizar el proyecto, calcular un presupuesto y un calendario para determinar así qué recursos se necesitan. Tercera fase, lanzamiento o ejecución del proyecto. En esta fase, las tareas de los recursos se distribuyen y los equipos son informados de cada una de las responsabilidades. Esta etapa es un buen momento para entregar información importante relacionada con el proyecto. Cuarta fase, rendimiento y control del proyecto. Aquí, los gerentes del proyecto comparan el estado y el progreso del proyecto con el plan actual, ya que los recursos realizan el trabajo programado. Durante esta fase, los directores de proyectos pueden necesitar ajustar los horarios o hacer lo necesario para mantener el proyecto en marcha. Para finalizar está la quinta fase, que es cierre del proyecto. En esta etapa, una vez finalizadas cada una de las tareas del proyecto y el cliente ya haya aprobado el resultado, es necesario hacer una evaluación para así resaltar el éxito del proyecto o aprender del historial del proyecto. No obstante, debemos tener en cuenta que los proyectos y los procesos de gestión de proyectos varían de una industria a otra. Sin embargo, estos son elementos más tradicionales de un proyecto. El objetivo general es ofrecer un producto, cambiar un proceso o resolver un problema con el fin de beneficiar a la industria o a la organización. Bueno, y ya para finalizar o concluir con este tema de las fases de la gestión de proyectos, debemos tener en cuenta que se deben utilizar las mejores herramientas en la gestión de proyectos. Porque, a ver, voy a hacer un ejemplo. No es lo mismo correr una carrera con un Ferrari que con un monovolumen. Por muy buenos que sean los conductores, escoger una herramienta adecuada puede ser la clave del éxito o el fracaso de nuestro proyecto. Tipos de gestión de proyectos. Secuencial tradicional. Se basa en ir complementando las fases del proyecto por orden sin saltarse la una de la otra sin haber terminado. Por lo tanto, se va generando un documento de control donde se puede ir revisando los objetivos previstos. Tiene como ventaja principal la supervisión detallada de cada una de las fases y que cada una de estas se cumpla. Pero como desventaja es que es demasiado rígida y si se llega a presentar un fallo, prácticamente toca empezar. O metodología ágil. No es una metodología estricta ya que los requisitos que presente la organización no son constantes, sino que pueden ir cambiando con el tiempo a medida que se va confirmando su eficacia. Como ventaja es que reduce el tiempo de planificación y es más flexible, pero como desventaja es que puede presentar sobrecostos. Esta metodología se basa en planificar todos los riesgos que se puedan presentar y asimismo tomar el control de ellos con anticipación. Ejemplo de ellos son Event Change Methodology y Extreme Project Management, métodos que enfocan el trabajo como un conjunto de procesos interconectados, buscando objetivos concretos para ello, como por ejemplo tenemos Lean Manufacturing, que aspira a simplificar tareas y a reducir los desperdicios. Iniciales de Project Management Body of Knowledge, o sea, cuerpo de conocimientos de gestión de proyectos. Y Project Management Institute, la entidad que la ideó y es una de las más utilizadas porque divide la labor de gestión de proyectos en 5 fases que son: análisis de viabilidad, planificación detallada del trabajo, ejecución del proyecto, seguimiento y control del trabajo y cierre del proyecto.
Técnicas de gestión de proyectos. Diagrama de Gantt. Herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto de diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo predeterminado. Método de la cadena crítica. Se basa en métodos y algoritmos derivados de su teoría de restricciones. Sirve para gestionar los proyectos con mayor rapidez y menor cantidad de recursos. Gestión de valor ganado. Técnica de gestión de proyectos que controla la ejecución de un proyecto a través de su presupuesto y de su calendario de ejecución. Costes de un sistema de gestión de proyectos. Cuando se crea un proyecto, hay que tener en cuenta que éste se ha de mover dentro de un marco económico, por lo que la gestión de los costes del proyecto es fundamental. Existen diferentes tipos, como por ejemplo, costes de planteamiento. Son los que se tienen planeados de todo lo que va a costar el proyecto. Costes de ejecución. Es el que cuesta llevar a cabo el proyecto. Es el más grande de todos, donde incluyen las nóminas, herramientas de trabajo, etc. Costes de mantenimiento. Es el que cuesta mantener el proyecto una vez se ha terminado y se lleva a cabo en la última fase de la gestión de un proyecto. Y hay otros dos tipos de costes que hay que tener muy en cuenta, que son coste real, que es el total de todo lo que ha costado el proyecto, y base de coste, que son los costes esperados y planeados del proyecto. Es importante comparar estos dos tipos de costes para ver cómo se ha gestionado el dinero durante todo el proceso del proyecto. Conclusiones. Es muy importante esta rama de la ingeniería industrial, ya que si se tiene una buena gestión de un proyecto, todo el sistema de ejecución funciona bien de la mejor manera y se obtienen los resultados previstos. También cabe recalcar la buena relación interpersonal entre administrativos y funcionarios a la hora de planificar y llevar a cabo un proyecto, ya que esto tendrá un buen ambiente laboral para todos. Hola Juan, ¿cómo vas? Hola César, ¿quién y vos? Bien, bueno, me presento, soy César Ardela, estudiante de Ingeniería Industrial de segundo semestre de la Universidad Industrial de Santander. Bueno, el objetivo de esta entrevista es especialmente eh, conocer a detalles tu profesión, ingeniería industrial también, y, y bueno, cuéntanos tu experiencia. Eh, Cuéntanos cuántos años tienes, dónde estudiaste, bueno, eso. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Palacio, tengo 26 años, vivo en la ciudad de Medellín. En este momento pues ya he recorrido más o menos 3 años y medio de experiencia laboral como ingeniero industrial. Hace más o menos 2 años me gradué y en este momento estoy trabajando y ejerciendo mi profesión. Ah, bueno, Juan, qué chévere. ¿De qué universidad saliste? Y bueno, cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia. Bueno, yo soy ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Colombia, de la Facultad de Minas de acá de Medellín. Y mi experiencia ha sido muy buena porque la ingeniería industrial es una carrera que te permite desempeñarte en diferentes roles y aprender de forma integral pues, un conocimiento que te puede ayudar a crecer profesionalmente muy fácil. Entonces ha sido una muy buena experiencia. Bueno, porque es importante planificar y dirigir las distintas responsabilidades a la hora de llevar a cabo un proyecto. Bueno, yo pienso que es importante delegar funciones para poder hacer una medición más detallada de la gestión que se ha hecho del proyecto, del avance que se tenga. Y adicional porque así el líder del proyecto puede hacer una administración y un seguimiento más detallado de cómo van esas tareas y cómo a nivel general va el proyecto. No, vale, gracias. Y por última, ¿qué tan importante e influyente llega a ser un ingeniero industrial para una empresa? Bueno, yo pienso que pues, los ingenieros industriales tienen mucho campo de acción, pero tenemos una facilidad que nos permite o que nos permitiría incluso ser altos directivos de muchas empresas porque tenemos como una relación de la lógica que nos la brinda la ingeniería y una facilidad en cuanto a la administración de procesos o de empresas. Y esa relación hace que sea muy atractivo un ingeniero industrial para dirigir una empresa. Entonces pienso que hay mucho campo de acción. Vale, Juan, muchas gracias.